invasivas, que son las formas invasivas, las formas que utiliza el parásito para alimentarse, ¿sí? Que en los protozoos se les puede llamar trofozoito, zoito, ¿sí? Cistozoito, dependiendo del grupo de parásitos protozoos a los que estemos referenciándonos. Y en los helmintos, a estas formas vegetativas se les llama verme, gusano, simbionte, ¿ya? Dependiendo también del grupo de parásitos al cual estemos referenciándonos. ¿Listo? Bueno, esto que ven ustedes, a ver un momentico. Esto es un huevo de tenia, ¿sí? Esto es un cesto, esto es un huevo de Ochuros, un Enterobius vermicularis, es un helminto, de un nemátodo. Esto es un huevo de Trichuris trichura o trichuria, es un helminto, nemátodo. A ver, espero que no voy a salir. Y esto es un huevo de chistosoma, el que les estoy señalando. Sí se ve el indicador del mouse, ¿cierto? ¿Ustedes lo ven, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Señor. Este es un huevo de chistosoma. Los huevos del grupo de los chistosomas, hay varias dentro de esto hay varias especies, se caracteriza por la presencia de esa espícula, de esa espina, ¿sí? Y dependiendo de la posición de esa espina, podemos identificar la especie. Entonces, también la utilizan dentro de la morfología, se utiliza para la identificación de la especie. Bueno, decirles que dentro de la terminología que utilizamos para hablar de parásitos y de parasitismo, tenemos que hablar de huéspedes, ¿sí? De hospedadores. Generalmente en parasitología hay dos tipos de hospedadores: el hospedador o huésped definitivo y el hospedador o huésped intermediario, ¿sí? Para nuestro caso, en casi todos los casos, cuando estamos hablando de parásitos, el huésped definitivo va a ser el hombre, ¿sí? Es el hombre. Cuando digo hombre, pues estoy hablando de niños, niñas, mujeres, hombres, estoy hablando de todo, ¿no? Hablo del contexto general, el hombre como tal. Es el huésped definitivo, donde se va a desarrollar la forma adulta del parásito. Cuando yo digo la forma adulta del parásito, estoy hablando de aquella forma que se va a reproducir de manera sexual, en el caso de los helmintos y de algunos protozoos. Pero siempre cuando hablo de la forma adulta, casi siempre hablo del huésped humano, aunque hay excepciones, como en el caso de malaria, ¿sí? Que en malaria el huésped definitivo es el mosquito, es el Anopheles, y el hombre actúa como huésped intermediario. También se presenta en algunas moscas, ¿sí? En algunas moscas en la cual la larva vive dentro del huésped humano, pero el hombre actúa como huésped intermediario. Pero en la mayoría de los casos, pues estamos hablando de huésped definitivo al hombre. Y estamos hablando pues ya de huéspedes intermediarios, diferentes especies de mamíferos, insectos, ¿sí? Moluscos, que actúan como huéspedes intermediarios. Estos huéspedes intermediarios pueden ser, cuando estamos hablando de huéspedes intermediarios, los parásitos pueden tener uno, pueden tener dos, pueden tener tres o pueden tener hasta 4 huéspedes intermediarios. Generalmente es uno o dos, pero algunas especies pueden tener más de 2 huéspedes intermediarios. Entonces, eso depende mucho de la especie del parásito. Entonces pueden tener más de un huésped dependiendo de esto. También vamos a hablar de huéspedes paraténicos o hospedador paraténico, que es aquel que no es necesario para el parásito, pero sí le sirve al parásito para poder llegar a su huésped definitivo. Generalmente en los huéspedes intermediarios el parásito sufre algún tipo de transformación fisiológica o morfológica o se reproduce de manera sexual, ¿sí? Entonces, generalmente en los huéspedes esto lo hace el parásito. En los hospedadores paraténicos no. En el hospedador paraténico el parásito no sufre ningún cambio, ni se reproduce ni nada, pero sí le sirve al parásito para poder llegar
a su huésped definitivo. Y están los hospedadores accidentales, que son aquellos en la cual el parásito llega a un huésped que no es el huésped accidental. Nosotros muchas veces servimos como hospedadores accidentales de muchos parásitos. Los vamos a ver, hay muchísimos y podemos servir de muchos parásitos. Solamente vamos a hacer referencia de aquellos en la cual servimos como huésped accidental y el parásito puede generar clínica, puede generar sintomatología grave en el huésped humano. Casi siempre cuando el hospedador es accidental, o nosotros servimos como huéspedes accidentales, no pasa nada, el parásito se desarrolla hasta una fase de su ciclo de vida y después el parásito se muere. En estos que nos hacen daño pasa exactamente lo mismo, como en el caso de Toxocara canis o Toxocara catis, o en el caso es un nemátodo, Ancylostoma brasilensis o Ancylostoma brasilensis, que es un parásito del perro, cuyo el huésped definitivo es el perro, pero accidentalmente puede llegar al huésped humano o Ancylostoma caninum y puede generar daño. Entonces, esos son los diferentes tipos de huésped. Entonces, como les decía, los ciclos de vida pueden ser directos o pueden ser indirectos. Un ciclo de vida directo del parásito, cuando estamos hablando de los ciclos de vida, estamos hablando del parásito. Un ciclo directo es aquel en el cual el parásito no tiene huéspedes intermediarios. El parásito entra al huésped humano y sale del huésped humano y no utiliza ningún huésped intermediario para poder completar su ciclo de vida. Y los ciclos indirectos son aquellos que el parásito sí utiliza más de un huésped intermediario para poder completar su ciclo de vida. Esta imagen que ustedes ven ahí es el ciclo de vida de fasciola. La fasciola es un tremátodo, es un parásito muy frecuente que lo vamos a encontrar en nuestro departamento. Es un parásito que afecta especialmente el hígado de ganado bovino, equino, porcino, de cualquiera y hasta de los humanos, ¿sí? Y es muy frecuente en esta región. Él tiene varios huéspedes intermediarios, entre esos los caracoles del género Limnea, donde el parásito sufre varios cambios. Sufre cambios, se reproduce de manera sexual y sufre el miracidio, que es la forma larval la forma que se mueve en el agua de este parásito, dentro del caracol, va evolucionando y va transformándose y cambiándose hasta formarse en cercarias, que son las formas que van a dar origen a las metacercarias, que son las formas infecciosas para los humanos. Entonces, hay varios parásitos que tienen un ciclo de vida en directo, es decir, así como salen, tienen que utilizar varios huéspedes para poder llegar a su huésped definitivo. Bueno, ¿cómo es esta relación entre el parásito y el huésped? Los parásitos llegan al cuerpo, a los humanos, de dos formas. Uno de manera accidental y otro a través de una manera activa. Una entrada accidental es cuando, digamos, usted se toma un vasito de agua o va... A ver, ¿ustedes estuvieron en Pamplona cuántos semestres? ¿2? Algunos 1, otros 2. Chicos, conectamos las cámaras, por favor. Nos conectamos. Ya. Pensé que estaba como en una sesión de espiritismo. Dice que ustedes están ahí. ¿Se acuerdan las de RCN? Ustedes están ahí cuando llega a averiguar los fantasmas. Así estaba yo. Daniela Forero, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien. ¿De dónde eres, Daniela? De Ocaña. Ah, eres ocañera. Ah, tú fuiste la que te pregunté la del agua de la Virgen. Sí, señor.
¿Sí viste alguna vez algún padre? Ya no los ve uno, pero antes los veía uno. ¿Sí viste alguna Pues vez esto? ya ¿O no sí se se ven hacen todavía? allá, sino que están en la catedral, Ah, ahora se hacen en la más catedral. cerquita. Ah, sí, ya no tienen que pegarse esa caminada hasta allá. Ah, Carol Franco, ¿cómo estás? Carol, ¿me La escuchas? profe. ¿Está en dos lados o qué? ¿Cómo? A ver, Carol Franco, aquí tengo una Carol Franco que me está hablando y la veo en la cámara, pero no la veo hablando. Se me trabó la cámara. No, entonces tengo dos Carol Franco, por lo que veo, se me trabó mi teléfono, porque aquí tengo una Carol Franco que no habla, que tiene pelinegra, es morenita, tiene los ojos muy bonitos, ahora se está riendo, pero no me habla. ¿Tú cómo te llamas? Yo, yo soy Carol, Carol Franco. Levánteme la mano a ver, ahora la identifico, Carol. Aquí. Ah, espera. Es que se traba la cámara Ya. Ahora sí, ¿tú de dónde eres, Carol? de Bucaramanga. ¿Tú eres de Bucaramanga? Sí. Vale, listo. Lisbeth Moreno, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, Lisbeth, ¿de dónde eres? De Bucaramanga también. Ah, qué bien. Con ganas de venir a la universidad. ¿Ustedes conocen la sede de Cúcuta? No, ¿no? Yo sí, sí. ¿Así la conociste? Pues sí fui, he ido varias veces, pero no estudié por decirlo de alguna manera. Mm, ya. Amgeli Aponte, ¿cómo se dice tu nombre? Amheji. Angeli. ¿Y eso qué le pasó a tu papá que te puso ese nombre o la de dónde No sé, salió? profe. Dígale, La papi, ¿qué unión de mis dos pasó? apellidos, Sí. supuestamente. Dios, ¿qué pasó con ese nombre? Angeli. ¿De dónde eres, Angeli? De Cúcuta. Angeli de Cúcuta. Ok. Mario León, ¿cómo estás, Mario? Hola, profe, muy bien. Bueno, me alegra saludarte. ¿De dónde eres? De Cúcuta también. ¿De Cúcuta? Silvia, ¿cómo estás? Silvia, Hola, profe, muy bien. ¿cómo has estado? Gracias, muy bien, gracias, profe. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. ¿De dónde eres, Silvia? Profe de Bucaramanga. De Bucaramanga. Bueno, me alegra saludarla. Paola Obando, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Muy bien, Paola, ¿cómo has estado? Bien, muy bien, gracias. ¿Y usted Vale. cómo ha estado? Muy bien, muy bien. ¿De dónde eres? Soy de la ciudad San Juan de Pasto, Nariño. De ahí nomás. La Sí, ciudad, de las ciudades más bonitas para aterrizar en avión, ¿sí sabías? sí, por eso se llama la ciudad sorpresa. Madre, uno va a Pasto y tiene que echarse la señal de la cruz cuando ese avión... Primero, para que aterrice bien. Y segundo, para que aterrice, ¿no? Porque como 2 o 3 veces no he podido aterrizar, ¿no? Y yo igual. Qué cosa tan terrible es aterrizar en Pasto, Virgen Santísima. Sí, mucha montaña y muchos vientos. Sí, sí. Aquí en Cúcuta es difícil aterrizar. Uno ya sabe. Uno le arriesga porque aquí hay dos. El avión comienza a moverse y aterriza. O cuando se da cuenta es que aterriza y frena de seco, ¿no? Eso se pegan unas frenadas impresionantes, pero no como las aterrizadas allá en Pasto. Muy bonito Pasto. Sí, Los que señor. sean amigos de esta mujer de Paola, que las invite. Es una ciudad bastante bonita. Aprovechen la amistad Ah, para que sí, vayan, cansada. aprovechen. Cuando llegue a Cúcuta, háganse bastante amigos de ella para que la lleve allá a Pasto y conozcan. Ah. No, sí, toca llevarles ahí un recuerdo de unos cuisitos. Uy, Sí, no. señor. Imagínate que yo estuve por un tema de investigación allá en Pasto y entonces, claro, nos invitaron a comer y nos llevan a comer ese cuy. No, yo no fui capaz, ¿no? Ay, es muy rico, profe. Sí, yo sé que es muy rico y todo el mundo dice eso, pero no fui capaz. Y es que lo que uno dando vuelta en esa vara allá y uno no. No, pues es que no le tenía que ver la cabeza a él. Sí, no tenía que verlo, definitivamente. Me alegra saludarla, Paola. Muchas Lola, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, gracias. Bueno, me alegra, Lola. ¿De dónde eres? Yo soy de Montería, profe. Montería. ¿Y estás en este momento por allá? Sí, señor. Vale, me alegra saludarla, Lola. Gracias, profe. Manuela Uribe, ¿cómo estás?
Hola, profe. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, bien. ¿Y usted? ¿Cómo está? Muy bien. ¿De dónde eres? De Ocaña. Ah, eres ocañera. Uribe de Ocaña. Casi no he escuchado yo ese Uribe de Ocaña. No, pues, ¿qué le puedo decir No, yo? no quiere decir que no, pero casi no es. ¿Cómo has estado? ¿Bien? ¿Estás en Ocaña en este momento? Sí, señor. Estoy acá. ¿Está lloviendo mucho por allá o no? ¿O está haciendo No, el clima rico que hace siempre? está haciendo bastante brisa fría últimamente. Sí, está haciendo frío aquí. Me imagino que por allá, por esas tierras también. Me alegra señor. saludarla, Manuela. Iván Higuita, ¿cómo estás? Bien, sí, Iván, señor. ¿cómo has estado? ¿De dónde Bien. eres, Iván? De Cúcuta. Ah, bueno. Me alegra saludarlo, Iván. Charit Igualmente. Galvis. Charit, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Buenas tardes. ¿Cómo has estado? ¿De dónde eres, Charit? Bien, señor. Yo soy de Cucutillo. De Cucutilla. ¿Estás por allá? ¿Cómo está el clima por allá ahorita? Sí, señor, pues estos días ha estado lloviendo un poquito, pero ¿Frito o no? Porque Cucutilla es medio frío, ¿no? sí, ha estado haciendo frío, Ya. pero es más bien como templado, no es tan frío. Diego Alessandro está sin cámara. Juan Carlos Rojas, ¿cómo estás? La profe, bien. ¿Y usted? Bien, bien. Juan Carlos, ¿de dónde eres? De Cúcuta, profe. Ah, bueno, me alegra mucho saludarlo. Luis José Sánchez, ¿cómo has estado? No, profesor, ¿cómo está? Bien. Bien, hermano. Usted todavía está en cuarentena, ¿no? Con barba, mechoso y de todo. Yo duré un poco de tiempo así, eso me Sí. dejé crecer la barba. Eso, cuando estaba la cuarentena en su máximo furor. Después me dijeron... Para pedirme aprender la cámara, profe. Después me llamaron unos, cocolicémonos, y yo le dije, no, ese reto sí no es el mío. ¿No? Ya varios se cocolizaron, pero yo, no, yo tengo muchas cosas que hacer que ponerme con ese tema. Diego Alejandro, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, me alegra, Luis. ¿Tú eres de dónde? ¿De Cúcuta? No, de Ocaña. Ah, de Ocaña. Me alegra saludarte, Luis José. Listo. Igual. Diego Alexandro Suescún. Diego, ¿me escuchas? Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué más? ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien. ¿De dónde eres? De Bogotá. ¿Estás en Bogotá en este momento? Sí. ¿Cómo está el clima? Pues tranquilo, no ha llovido tampoco mucho. Ya. Bueno, me alegra saludarte, Diego. Esperemos vernos por aquí próximamente. Emily, ¿cómo estás? No te escuchamos, Emily. Estás sin sonido. No, ahora sí. Hola. Ahora sí, Emily. ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde eres, Emily? Pamplona. ¿De dónde? De Pamplona. Ah, de Pamplona. ¿Estás en Pamplona? Señor. ¿Cómo estás el frío? No, está haciendo calor. ¿Cómo era de calor en Pamplona, Virgen? ¿Está bien? Vale, Emily, me alegra saludarte. Angie, Chamorro, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Ah, bueno, ¿de dónde eres? Yo soy de Mocoa, Putumayo. Ah, ¿y estás por ahora por esas tierras? Sí, señor, estoy acá. Ah, bueno, mira, ¿cómo está el clima? Acá el clima es templado, aunque estos días está lloviendo mucho. Pensé que Mocoa era un poquitico más caliente. No, Es de hecho, templado, entonces. es más frío. Ah. Llueve mucho. Hoy voy a ser amigo de Angie porque Mocoa es de las pocas ciudades que no conozco, ¿no? Entonces, me va a ser amigo tuyo. Cuando llegues aquí no vamos a ser amigos para que me invites allá a Mocoa. Me alegra saludarla, Angie. Tienen muchos ríos acá. Sí, no, te cuento que yo conozco Leticia Moco, yo conozco Leticia, Guainía, Bichá, todos esos temas, pero Mocoa no he tenido la oportunidad para poder ir por esas tierras, ¿no? Hay que hacer un Acá vienen proyectico. muchos turistas porque hay muchos ríos y cascadas. Sí, yo sé. Hay que hacer un proyectico de investigación para podernos irnos por allá a esas tierras a conocer y dar una vuelta.
Bueno, Ahí, profe. ahí vamos hablando. Jessica, Ariadna, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. ¿De dónde eres, Jessica? De Cúcuta. ¿De Cúcuta? Vale, me alegra saludarte. Que hay una mujer, Jenis, que está muy oscura. Jenis, ¿cómo estás? Ahora sí se Hola, acerca. profe. ¿De dónde eres, Jenis? De Valledupar. ¿Cómo está Valledupar? Muy bonito Valledupar, ¿no? ¿Ah? ¿Me Que escuché? que es muy bonito Valledupar, lo conozco. ¿Cómo has Sí, estado? profe. ¿Bien? Sí, sí, gracias. Ah, bueno, me alegra mucho saludarla. Adriana Becerra. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, profe, bien. Bien, ¿de dónde eres? De Duitama, Boyacá. De Uitama, Boyacá. ¿Cómo está el clima? ¿Frío? Frío, como siempre. Como siempre, me alegra saludarte. Jordi, ¿cómo estás? Bien, profe, muy bien. ¿De dónde eres? De Yopal Casanare. Ah, Yopal, ¿cómo estás? Sí, muy bonito, caliente. ¿A cuántos? Demasiado. ¿Cómo es que se llama el municipio que está cerca de Yopal? ¿La Cruz? No. ¿Agua Azul? Agua Azul. Agua Azul. El hospital de allá ya lo inauguraron, un hospital grande, bonito que estaban haciendo. Sí, hace bastante. ¿Hace bastante? Bueno, hace bastante fui por esas tierras. Bueno, me alegra saludarlo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, profe. Buenas tardes. ¿De dónde eres, Juan Pablo? De Cúcuta, profe. Bueno, me alegra mucho saludarlo, Juan Pablo. Gustavo Pinzón. Hola, ¿Cómo profe, estás? ¿cómo está? Muy bien, hermano. ¿Usted qué tal? Bien, muchas gracias. ¿De dónde eres? De Bucaramanga. De Bucaramanga. Sí. Vale, me alegra saludarlo. Y Camila Andrea Estupiñán. Hola, profe, mucho gusto. Hola, Camila, ¿de dónde eres? De Tibú, norte de Santander. ¿Cómo estás de calor? Hoy ha hecho frío porque llovió todo el día. Qué rico. Qué rico. Señor. Sí, es caliente, ¿no? Mucho. Y de todas las formas posibles. Bueno. Después seguimos saludándonos porque si me da por saludarlos a todos, nos dan las 7 de la noche y no he terminado, ¿no? Entonces, aquí ya los últimos, miren, Juliet. Ahora les tomo un pantallazo para controlar asistencia. Voy a seguir con la clase. Bueno, entonces les decía que los parásitos, ya están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Los parásitos pueden entrar de forma accidental o pueden entrar activamente. De forma accidental, yo siempre les pongo el caso. ¿Ustedes me dijeron que habían estado en Pamplona ya o no? ¿Sí alcanzaron a estar en Pamplona? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, señor. Profe. Cuando uno iba al supermercado a tomarse esos salpiconcitos ricos allá que se toma uno con cubis, y que se toma uno de esos, está uno en riesgo de tomar su buen rico salpicón, pero con la posibilidad de que dentro de del agua de ese salpicón pues existan huevos de ascaris o huevos de frichuris o cualquier otra forma parásita. Usted se toma ese salpicón consciente de que eso no tiene nada. Usted se lo toma, si usted supiera que en ese jugo o en ese salpicón existen formas parásitas, es casi seguro que usted no se lo va a tomar. Por eso se le dice que la entrada del parásito se realiza de forma accidental. Y la salida del parásito también puede ser, de forma activa o puede ser de forma pasiva. ¿Sí? Entonces, primero la entrada. Entonces, la entrada puede ser de forma accidental o puede ser de forma activa. Hay parásitos que, por lo menos en esta imagen, es una imagen de una metacercaria de fasciola. Como les comentaba, las metacercarias se adhieren a las verduras, se adhieren... quedan adheridas a las frutas o quedan adheridas a las legumbres, verduras y cualquier cosa, y nosotros accidentalmente comemos esa ensalada o esa fruta o cualquier de esas que tienen estas metacercarias y nos podemos infectar.
Y la otra de las activas es cuando el parásito busca la entrada al parásito. Ya les había hablado de del candirú, ¿cierto? ¿Ya les había dicho del candirú? ¿Habíamos hablado de este pescadito o no? Creo que no. No, profe. Este parásito, no es un pescado, este es un pescadito que se mete por el uréter cuando el hombre orina en el agua, en los ríos del Amazonas. Este parásito se alimenta de sangre. Entonces, cuando la persona orina, el hombre orina, generalmente es en el hombre, es muy pequeñito, él se mete por el uréter y comienza a alimentarse de sangre. Como ven ustedes estas dos aletas, cuando el parásito comienza a alimentarse, abre esas dos aletas y se queda incrustado en el uréter, en la uretra, perdón, que está en la uretra y queda ahí. Imagínense para poder sacarle este pescadito de ahí. Entonces, esto es un pescadito que se vuelve parásito cuando las condiciones se presentan. Entonces, la entrada de los parásitos o puede ser accidental o puede ser activa, como les comentaba. Y la salida, de igual forma, puede ser una salida activa o una salida pasiva. Este es un ejemplo de un gusano, el minto nemátodo, que se llama Otsuro o Enterobius vermicularis. La hembra grávida del parásito, cuando ya está a reventar, por así decirlo, se mueve por las paredes del intestino delgado, luego por todo el tubo del intestino grueso y llega al orificio del ano, y la hembra sale al orificio del ano y deposita los huevos en todo el ano. Cuando ella deposita los huevos aquí en el ano, ella secreta una sustancia gelosa, pegajosa, que los huevos quedan pegados aquí en el orificio del ano, pero esta sustancia pica mucho. Entonces, generalmente en los niños, que es donde más actúa este parásito, al rascarse en la noche, porque eso pica mucho, están llevándose restos de los huevitos ahí en la mano. Entonces, la hembra sale por el orificio del ano y deposita los huevos aquí en el ano. Eso es una salida activa. Y una salida pasiva es cuando la hembra deposita los huevos en la materia fecal, ¿sí? Y los huevos quedan ahí, en la materia fecal, ahí suspendidos. Y cuando el hombre defeca, pues estos huevos pueden salir al medio exterior, pero como les digo, de manera pasiva. Entonces, estas son las formas de salida. Esto que está aquí es una forma activa. Un momento, por favor. Esta es una forma activa. Esto se llama Dracunculus medinensis, le llaman también serpiente de juego. La hembra hace un orificio en la piel por donde elimina las larvitas que salen al agua en busca de nuevos huéspedes. Entonces, estas son salidas pasivas y activas. Bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando el parásito logra entrar? Cuando el parásito entra en el huésped, primero que todo, el parásito necesita entrar en el huésped y necesita ubicarse en su nicho, en su hábitat, en su espacio, en el lugar donde puede desarrollarse. Los parásitos, dependiendo de la especie del parásito, tienen diferentes lugares. Hay parásitos tisulares que van a estar en ciertos tejidos específicos. Podemos decir tejidos musculares o tejidos epiteliales, ¿sí? Hay parásitos que son hematófagos, que están dentro de la sangre. Hay parásitos que están dentro de los órganos, dentro del tubo, dentro del intestino, dentro del pulmón, dentro del corazón, dentro del cerebro. Entonces, ellos tienen diferentes sitios de nicho donde ubicarse, y él tiene que entrar, el parásito entrar, y tiene que comenzar a moverse para poder llegar a ese nicho o a ese hábitat donde él se va a desarrollar. Cuando ingerimos un huevo o un quiste de manera accidental o de manera voluntaria, al entrar en contacto con el pH del estómago, el quiste determina que está en su huésped, ¿sí? Que está en su huésped, o el huevo determina que está en su huésped, y el huevo larvado se abre, ¿sí? El huevo larvado se abre y sale una larva
o sale un trofozoito que comienza a moverse por el torrente sanguíneo o comienza a moverse por el tubo digestivo para poderse ubicar en el sitio donde él se pueda alimentar y donde él se pueda reproducir. ¿Ya? Él se ubica en este sitio y comienza a alimentarse dependiendo del tipo de alimento, ingerir nutrientes dependiendo del tipo de sitio donde se ubique. Los parásitos cuando entran al sistema, al cuerpo, tienen que superar ciertas barreras y ciertos mecanismos de defensa que tiene el huésped. El primer mecanismo de defensa es la piel. La piel es un mecanismo de defensa que le permite al parásito, que controla la entrada de los parásitos. ¿Ya? La piel es una barrera que impide la entrada de los parásitos. Cuando los parásitos superan esta barrera, sea porque la vía de entrada sea parenteral, o porque la vía de entrada fue oral, o porque la vía de entrada fue a través de uno de los orificios naturales que tiene el cuerpo, y cuando ya el parásito está dentro, tiene que superar una serie de mecanismos y de respuestas que genera el cuerpo a través de sus células del sistema inmunológico, que van a tratar de controlar la presencia de este parásito. Ellos van a tratar de controlar la presencia de este parásito destruyendo el parásito. Entonces, los parásitos apenas entran, tienen que superar la respuesta del sistema inmune para poder llegar y ubicarse en el sitio que tiene programado el parásito para poder vivir. Entonces, se generan una serie de respuestas entre el sistema inmune y el parásito, y dependiendo del éxito de esas respuestas, pues el parásito puede ubicarse y puede desarrollarse, ¿ya? Para que esta infección parasitaria pues, se dé y se complete, es necesario que se den ciertos aspectos. Primero, pues la presencia, que dentro de un mismo espacio confluyan estos aspectos. Primero, que el parásito. Este es un huevo de Ascaris lumbricoides, ¿sí? Estos son Trypanosoma, estos son, estos son Leishmania, son tripomastigotes de Leishmania, ¿ya? Segundo, que exista la presencia de un vector. El vector es un huésped intermediario. Es un término que también lo vamos a utilizar mucho. Los vectores son huéspedes intermediarios que le permiten al parásito poder moverse de un huésped a otro huésped. Estos vectores, como vamos a ver más adelante, son de dos tipos. Hay vectores biológicos y vectores mecánicos. Ya hablamos un poquito sobre el tema. Entonces, la presencia de este mosquito, de este vector que le permite al parásito poderse mover de un huésped a otro. La presencia de reservorios. Los reservorios son organismos que le permiten al parásito, de igual forma, también poder moverse de un lugar a otro. Generalmente no son los huéspedes definitivos del parásito, sino que le permiten al parásito poderse mover a través del espacio y tiempo para poder llegar a su huésped definitivo. Y por último, el hombre como huésped definitivo de este parásito. Nos acordamos de este tipo de lesión, ¿cierto? ¿Qué lesión es? Leishmaniasis mucocutánea. Leishmaniasis cutánea. Mucocutánea es cuando afecta cartílago, cuando afecta el paladar, cuando afecta el tabique nasal, es mucocutánea. Cuando está aquí en esta superficial es cutánea. ¿Listo? Bueno, entonces se tienen que completar esta imagen pues siempre la traigo para que vean ustedes la probóscide, ¿sí? Y la forma que tiene la probóscide a través de la cual el parásito, los mosquitos cuando se van a alimentar secretan una enzima, una saliva que es una enzima que degrada el tejido, lo ablanda y permite que el parásito introduzca esta probóscide para alimentarse. Cuando él secreta esta enzima, está introduciendo, nos están inoculando las formas parásitas. Y cuando él se alimenta y comienza a alimentarse de sangre, si la persona está infectada, pues esa es la forma para poder adquirir estos parásitos. Entonces, les decía, estamos hablando de los reservorios como una fuente importante que es un complemento para el ciclo de vida de estos parásitos. Gracias a estos reservorios, los parásitos
pueden moverse en grandes distancias para poder llegar a su huésped humano. Aquí vemos varios ejemplos. Vemos el oso perezoso, el perro, la zarigüeya, la zarigüeya o faro zarigüeya. Entonces, que son reservorios, que son organismos que le sirven al huésped para poder llegar, perdón, que le sirven al parásito para poder llegar a su huésped definitivo. Y aquí lo que les comentaba de los vectores. Hay vectores mecánicos, ¿sí? Y vectores biológicos. Los vectores mecánicos son aquellos que utilizan, que dentro de él, el parásito no sufre ningún cambio, solamente le sirve al parásito para poder moverse de un huésped a otro. Generalmente estos vectores, como las moscas, las cucarachas o las pulgas, lo que hacen es que se paran sobre restos de materia fecal que contienen formas parásitas, y cuando caminan sobre esos restos de esa materia fecal, parte de esa materia fecal queda adherida al abdomen o queda adherida a las patas de estos vectores mecánicos, y ellos se desplazan de un lugar a otro, luego se depositan sobre los alimentos, sobre el pan, sobre las frutas, y dejan restos de esta materia fecal, y por eso permiten el desplazamiento de un lugar a otro del parásito. Se le llama mecánico porque el parásito no sufre ningún cambio. En cambio, en los vectores biológicos, como generalmente todos los mosquitos, ¿sí? Los parásitos se desplazan de un huésped a otro, de un lugar a otro, y dentro de él, el parásito se transforma, se reproduce de manera sexual y se transforma. Entonces sufre cambios morfológicos y fisiológicos que le permiten, que son necesarios para poder llegar al huésped definitivo. Esto que vemos aquí es una luxomía, que es el vector que transmite la leishmania. Este que vemos aquí es una Anopheles, que es el mosquito que transmite la malaria. Y este que está aquí es el Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue. ¿Listo? Aquí tenemos el mismo Aedes aegypti, que le llaman también pata blancas o tigrillo. Y este que tenemos acá es ¿cuál es este? ¿El del Chagas? El del Chagas. El chinche o vinchuca o triatomino, la especie. Triatoma, generalmente el más conocido es Triatoma infecta. Es el insecto que transmite Chagas. A diferencia de estas otras especies, que solamente la hembra es la que es hematófaga, es decir, la hembra se alimenta de sangre, porque la sangre le da las proteínas suficientes para madurar la cantidad de madurar rápidamente los huevos. A diferencia de estas especies, aquí tanto el macho como la hembra son hematófagas. Cualquiera de los dos puede alimentarse de sangre. El parásito, cuando chupa sangre, que lo hace en la noche, ¿sí? Que lo hace en la noche, el parásito al llenarse de sangre defeca, y cuando defeca, a través los parásitos se ubican en la parte posterior de ese tubo digestivo, donde el parásito defeca y elimina los parásitos que quedan aquí en la piel. Esta materia fecal, estas heces, que no es materia fecal, estas heces como tal, son un poco ácidas y generan picazón, que es lo que hace que usted se rasque, y al rascarse genere una lesión que permite la entrada del parásito. ¿Listo? Bueno. Entonces, como les decía, el parásito, para poder tener éxito en su ciclo, tiene que completar estas dos fases. Primero, entrar, superar la entrada, sea una entrada activa, sea una entrada pasiva, sea una entrada a través de la vía parenteral, que generalmente lo hacen a través de los mosquitos. A los mosquitos también se les llama porque en teoría los mosquitos son parásitos. Se les conoce también como ectoparásitos. Entonces, que solamente buscan al huésped humano solamente cuando se van a alimentar. Entonces, como son externos, se les llama así, se les llama ectoparásitos. Entonces, sea por vía parenteral o sea por vía oral. Generalmente son las dos formas de entrada más comunes del parásito. El parásito tiene que, como les decía, superar todos los mecanismos y barreras del sistema inmune para poderse ubicar
en su sitio, en su nicho, en su hábitat, poder crecer, poder madurar y poder reproducirse, que es el objetivo de todo organismo vivo, poder reproducirse y luego de esto, pues completar todas las condiciones y salir del huésped, salir del simbionte para poder lograr y poder infectar otros huéspedes. Entonces, él tiene que cumplir este ciclo y tiene que cumplir todo este ciclo para poder tener éxito como especie. Bueno, aquí vemos una imagen de un huésped humano. Este es un huevo de trichuris cuya vía de entrada es oral. Aquí vemos un oquiste de isospora, la vía de entrada es a través de la boca, a través del agua, alimentos o las frutas. Esto es un huevo de Enterobius vermicularis, la vía de entrada es oral, pero tiene algo que se llama que hay autoinfección, ¿sí? Entonces es una característica de estos. Este es un ectoparásito, es el piojo, es un parásito, es un ectoparásito, se alimenta de nosotros, el candirú que les traigo como ejemplo, otro ectoparásito, el Aedes aegypti, se alimenta a través de sangre, a través de la piel. Estos son tripomastigotes de Leishmania, ¿sí? A través de la piel. Esto se llama Trichuris trichura, perdón. Esto se llama Strongyloides stercolaris, son hembras partenogénicas, entran a través de la piel, es una entrada activa, el parásito es un parásito, ¿cómo es que se le llama? Es un rhabdítido, pero aquí ya es un parásito filariforme que entra a través de la piel, ¿ya? Esta es una forma parásita que normalmente no genera mucho daño, pero en pacientes inmunosuprimidos es grave, es letal. Esto que está aquí se llama Naegleria fowleri, ¿se acuerdan? Le llaman la ameba come cerebros, es una ameba bastante agresiva que puede matar al huésped en 3 días. Naegleria fowleri, la vía de entrada es a través del tracto respiratorio. Esta se llama Trichomonas vaginalis, es un flagelado, es un protozoo flagelado, ¿sí? Perdón, salí. Es un flagelado que se transmite de humano a humano a través de las relaciones sexuales. Es una enfermedad, es un parásito cuyo se transmite por transmisión sexual, ¿ya? Afecta mucho a las mujeres. Esto es un oquiste de Cryptosporidium parvum, cuya vía de entrada es oral, o también hay autoinfección, después lo vamos a ver. Y estos son algunos hospedadores intermediarios que transmiten varios parásitos a los huéspedes humanos. Entonces, las almejas, la pulga de agua, ojopépodos, el pescado, las langostas, langostinos, la carne cruda, la carne de cerdo, las frutas y vegetales, ¿ya? Esto se llama una metacercaria de chistosoma, cuya vía de entrada es a través de la piel. El parásito entra a través de la piel, ¿ya? Transmisión transplacentaria, transmisión vertical. La madre se infecta y le transmite a través de la placenta e infecta a su hijo. También se han reportado casos amamantándolo. Cuando está amamantándolo también se presentan estos casos. Entonces el parásito llega e infecta a través del cordón umbilical, a través de la placenta. Lo que les hablaba de estos son cistozoitos de Cryptosporidium parvum, que se pueden transmitir porque la persona, en este caso, por transfusiones de sangre de un paciente infectado a otro, por trasplante de órganos. Perdón. Esto no son cistozoitos de Cryptosporidium, estos son cistozoitos de Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii, que se transmite por transfusiones de sangre, trasplante de órganos. Trichomonas vaginalis, que se transmite por transmisión sexual, por relaciones sexuales. La madre se lo puede transmitir cuando es una niña a través del parto, ¿sí? Un parto normal se lo puede transmitir. La mujer es la que más presenta, es la que afecta mucho a la mujer porque el parásito se ubica en el tracto genitourinario.
es el sitio de ubicación del parásito donde él se reproduce, donde él se alimenta, ¿sí? Entonces, generalmente cuando el parto es normal, se lo pueden transmitir a la niña, o las mujeres lo pueden transmitir por contacto sexual, juegos sexuales, masturbación mutua, o por el uso de juguetes sexuales, vibradores y todo este tema cuando estamos hablando de relaciones entre parejas homosexuales. Bueno. Bueno, esta terminología, los parásitos, hay parásitos que siempre van a ser parásitos, desde que nacen hasta que mueren pueden ser parásitos y se les llaman parásitos obligatorios. Hay parásitos facultativos, como el caso de la sanguijuela. La sanguijuela es un organismo que puede vivir siempre como organismo de vida libre o puede vivir siempre como como un organismo parásito. Les hago una pregunta. ¿Nos conectamos la cámara, por favor? Antonella, Rafael, Paula, Isabela, Silvia, ¿conectamos la cámara? Ay, Dios. Paula Andrea Busto, conecta la cámara, por favor. Rafael Camargo, conecta la cámara. Paula Andrea Bustos. Bueno, chicos, no quiero y ni me voy a matar la cabeza con ustedes por la asistencia, ¿no? Ténganlo por seguro. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le sirve más a un parásito? ¿Ser parásito a un organismo? ¿Ser parásito o ser un organismo de vida libre? Parásito. ¿Por qué? ¿Quién dijo parásito? Porque puede usar los recursos del huésped. Porque puede usar los recursos del huésped. Un organismo de vida libre tiene que buscar su alimento y se alimenta cuando lo consigue. En cambio, ¡ay, alguien va viajando! Hola, Adriana, ¿dónde va? Hola, profe, no, estaba llevando a mi abuelito que le acaban de poner la dosis de la vacuna y nos demoramos más de la cuenta. Entonces ya estamos volviendo a la casa. ¿Dónde estás? Estábamos en Cúcuta, norte de Santander, casualmente estábamos en la sede de la universidad haciendo lo de la vacuna. Ah, ¿dónde la están colocando? A la Fundación Médico Preventiva. Ah, la CMPU. Sí. Sí, exacto. Ah, ya están colocando las vacunas ahí. A los mayores de 80 años ya les están colocando las vacunas. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, como les decía, los organismos les sirve más ser un organismo parásito, porque como parásito, y sobre todo en los endoparásitos, siempre van a tener alimento. No tienen que matarse la vida como un organismo de vida libre tratando de buscar el alimento. Siempre como parásitos van a tener el alimento. Bueno, listo, ya me voy a conectar nuevamente a la pantalla. Un momento. ¿Aló? Ya se ve la pantalla, bro. Bueno, entonces, como les decía, los parásitos pueden ser obligados, pueden ser facultativos como en el caso de la sanguijuela, que puede vivir como un organismo de vida libre o puede ser un organismo parásito, y puede ser accidental. Nosotros tenemos muchos parásitos accidentales que llegan a nuestro cuerpo y pueden vivir hasta cierto, como les decía, hasta cierto momento, pero después de cierto momento el parásito se muere. ¿Ya? Bueno,
Bueno, fuentes de infección. Nosotros nos podemos infectar por zumo de agua. Mire, la forma más frecuente de infección es a través del agua. Generalmente el agua contaminada es la fuente con la que más nos infectamos y generalmente los alimentos contaminados se contaminan por el agua contaminada, ¿ya? Entonces, porque lavamos las frutas o verduras con agua que está contaminada, o porque las aguas, las fresitas esas ricas que venden bajando de Pamplona, o los duraznos esos ricos fueron regados con las aguas limpias, puras y cristalinas del río Pamplonita. Si no me creen, vengan y miren el río Pamplonita para los que no los conozcan. Entonces son regadas con estas aguas que están bastante contaminadas, entonces contaminan estos alimentos. Entonces el agua y los alimentos que son la fuente más importante de contaminación de alimentos. Luego vienen los insectos, ¿sí? Insectos hematófagos o animales domésticos o silvestres que generalmente actúan como reservorios o como huéspedes intermediarios del parásito. Otras personas, como vimos en el caso de tricomonas vaginales, ¿sí? Entonces, o autoinfecciones repetidas cuando estamos hablando de pacientes inmunocomprometidos que tienen su sistema inmune afectado por algún tema, entonces no es frecuente la infección. Bueno, los mecanismos de transmisión por transfusiones de sangre, trasplantes de órganos, a través de vectores, a través de la placenta, por el consumo de carne cruda, ¿sí? O por el consumo, o por contaminación fecal, que contamina generalmente el agua, que es el mecanismo. Bueno, a ver. Este tema. Miren, generalmente el éxito de una infección parasitaria depende de varias cosas. Los parásitos no están, el objetivo de un parásito no es matar al huésped, porque si el huésped muere, el parásito también muere, ¿sí? Entonces, el objetivo del parásito no es matar al huésped. Generalmente, el éxito de un parásito se constituye en dos puntos. Primero, en que el parásito llegue al huésped, ¿sí? El parásito llegue al huésped y se ubique en el huésped y evite matar al huésped. O sea, vuelvo y les digo, o sea, si un parásito, el éxito de un parásito no está en matar al huésped, está en poderse ubicar y poder escapar del sistema inmunológico, de ser destruida por el sistema inmunológico. Ese es el éxito de una infección por el parásito, ¿ya? Pero las consecuencias de este parasitismo, de este parásito, se pueden, y el daño que puede hacer este parásito, puede presentarse o porque estamos hablando de una carga parasitaria muy alta, ¿sí? Estamos hablando de que, yo siempre les digo, no es lo mismo tomarse un salpiconcito rico con un huevito de Ascaris que tomarse un salpicón muy rico con 20 huevos de Ascaris y que usted haga eso todos los días. Todos los días vaya al supermercado a tomar salpicón y todos los días ingiera huevos de Ascaris. Entonces, el éxito o las consecuencias de este parasitismo depende de la carga, del parásito, es decir, qué tanto parásito nos hemos infectado. Depende de cómo está el sistema inmune del huésped. Estamos hablando de un paciente inmunosuprimido, estamos hablando de un paciente inmunocomprometido, o estamos hablando de un paciente inmunocompetente. Entonces, ¿cómo está el sistema inmune? ¿Sí? Entonces, carga parasitaria, ¿qué tantos parásitos hemos ingerido? ¿Cómo está el sistema inmune de ese huésped? ¿Y cómo está el tema de la especificidad del parásito? ¿Qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto conoce el sistema inmune del huésped? ¿Conoce al parásito? ¿Lo conoce mucho? ¿Llevan mucho tiempo conociéndose? Porque cuando llevan mucho tiempo conociéndose, la respuesta del sistema inmune es la más adecuada, lo que permite el control del parásito. Cuando el parásito no es muy conocido por el sistema inmune demora en dar esa respuesta
a la presencia del parásito y por eso pasa lo que pasa. O cuando es un parásito nuevo, como nos ha pasado con el tema de COVID, que es un virus nuevo, en la cual el sistema inmune no reconoce el parásito y demora mucho en dar esa respuesta. Entonces se puede presentar, se pueden generar este tipo de sintomatologías y puede complicar el parásito. ¿Cómo funcionan las vacunas? Pues inyectarle a la persona una carga del virus que no sea muy alta o que sea inocua para la persona, para que el sistema inmune pueda reconocerla y en dado caso la persona se vuelva a infectar con el virus, ya dar una respuesta más adecuada. A ver, las vacunas se han hecho de dos formas. O una, le quitan son lo que se le llaman virus atenuados o organismos atenuados, es decir, al organismo se le quita la capacidad de reproducirse, se le quita la porción del RNA que tiene para poder reproducirse y el parásito no se puede reproducir, el virus no se puede reproducir, o el parásito está completamente muerto, solamente tiene activas las proteínas de membrana. Entonces, así hacen las vacunas. Las vacunas son estructuras que llegan al cuerpo, que vienen con las... ¿Cómo funciona la relación antígeno-anticuerpo? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Cómo funciona la relación antígeno-anticuerpo? ¿Antígeno reconoce el anticuerpo destruye? No, el anticuerpo son las proteínas que tiene su cuerpo para poder reconocer las proteínas del agente extraño. Las proteínas de las células de su sistema inmunológico se llaman anticuerpos y las proteínas que tiene el parásito se llaman antígenos. Entonces, los anticuerpos son proteínas que tiene el cuerpo, el sistema inmune del huésped, para poder reconocer qué es suyo y qué no es de él. Él, a través de esa relación antígeno-anticuerpo, nuestras células pueden identificar cuáles células son suyas y cuáles son extrañas. ¿Ya? Entonces, a través de esa relación de antígeno-anticuerpo, nuestras células del sistema inmune identifican un agente extraño. Así actúan las vacunas. Las vacunas son proteínas, son antígenos que llegan al cuerpo, que tienen un parásito atenuado, un parásito una estructura que no va a hacer ningún daño. Entonces le permiten al sistema inmune poderlo identificar y poderlo reconocer. Cuando por fin lo reconoce, esa información queda identificada en la memoria de las células del sistema inmune, y cuando llega el parásito o el agente patógeno, el sistema inmune puede reconocerlos rápidamente y puede identificarlos. La vacuna no destruye un agente extraño, siempre va a actuar el sistema inmunológico. Entonces, la vacuna lo que le hace es darle memoria a las células del sistema inmunológico para poder identificar de una manera rápida la presencia de ese agente extraño. Entonces, en esta relación de parásito, agente parásito y células del sistema inmune, si los parásitos son fácilmente reconocidos por el sistema inmunológico los va a controlar y los va a tener siempre a raya, lo que hace que el parásito no pueda generar mucho daño, por lo menos Cryptosporidium parvo. El Cryptosporidium parvo, no, Cryptosporidium muris es un protozoo coccidio que ha afectado a los humanos durante muchos años, cientos y cientos de años, que nuestro sistema inmunológico lo conoce muy bien. Toxoplasma es otro parásito que ha afectado mucho al cuerpo humano. Nuestro sistema inmunológico lo conoce muy bien. Cuando estamos hablando de pacientes inmunocompetentes, estos parásitos no generan ningún tipo de daño. Pero si estamos hablando de pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Estos parásitos generan mucho daño, porque esto y cualquier parásito va a generar mucho daño porque no pueden ser identificados por el cuerpo y por lo tanto pueden ser fácilmente destruidos. Entonces, esto pasa con la relación de estos parásitos. Entonces, como les decía,
La acción del parásito sobre el hospedador depende de dos aspectos. Primero, de la concentración o densidad parasitaria. La carga, lo que se llama carga parasitaria. ¿Qué tantos parásitos nos llegaron? ¿Nos estamos infectando todos los días? Nos llegó 1, nos llegó 50, nos llegaron 100 parásitos. Entonces, densidad o carga parasitaria. Y los síntomas clínicos dependen de esa carga parasitaria y del estado fisiológico del huésped. Ustedes no se han preguntado a veces que ustedes dicen, no, es que los dos nos tomamos lo mismo y a este hombre le dio una diarrea tremenda y a mí no me pasó nada. O ambos salimos a la calle y nos mojamos los dos y este se puso malísimo de la gripa y a mí no me dio nada. ¿Sí se han hecho esa pregunta? Sí, pero... Vale. Esto está muy asociado al estado... Mire, varias situaciones hacen que se genere o se presente o no se presente síntomas o se presente clínica en una infección parasitaria. Uno, estado nutricional del huésped. Estamos hablando de un paciente bien nutrido, que se alimenta bien, o estamos hablando de un paciente desnutrido. Estamos hablando de una persona que aparte de lo que se llaman comorbilidades, que aparte de la infección tiene diabetes, lo que está pasando ahorita con COVID, o es una persona hipertensa, o tiene otras infecciones, ¿ya? Entonces, enfermedades o las comorbilidades. La raza, hay parásitos que afectan más a personas de raza negra que personas de raza blanca, o lo contrario, afecta más a personas de raza blanca que personas de raza negra. El sexo, hay parásitos que afectan más al sexo femenino que al sexo masculino, o lo contrario, afectan más al sexo masculino o femenino. La edad, hay parásitos que afectan más a los niños, ¿sí? Que a las personas jóvenes y adultas, o afectan mucho más a los adultos que a los niños o personas jóvenes. Entonces, estas son una serie de situaciones que van a afectar y que son predeterminantes en la clínica que pueda presentar ese huésped. Bueno, dentro de los efectos causados, ya casi para terminar con la infección parasitaria, pues podemos hablar de que el parásito y el huésped compiten por nutrientes, ¿sí? Que los parásitos pueden producir interferencia mecánica. ¿Qué es esto? ¿Ascaris? Son ascaris lumbricoides. Esto es obstrucción mecánica, es una de las principales complicaciones que genera el parásito. Esto es una porción de intestino grueso afectada por ascaris. ¿Ya? Los parásitos pueden transformar los tejidos, los pueden agrandar, los tejidos agrandan los tejidos, los órganos y los tejidos pierden esa capacidad de cumplir la función para la que están hechas. Entonces, transformación de los tejidos o destrucción de los tejidos pueden producir efectos tóxicos. ¿Sí ven esto aquí? ¿Cómo creen que se llama esto? Acá le dicen la culebrilla. Es una larva, ¿no? Es una larva. Ya le iba a decir que no es la culebrilla, es una larva. Esto es producido por esta es producida por Ancylostoma caninum, se llama larva migrans, ¿sí? El parásito entra por la piel y comienza a moverse por debajo de la piel, pero también puede producirse por Strongyloides stercolaris o por Toxocara. Ambas especies, esas tres especies producen larva migrans, pero este ejemplo es por Ancylostoma. Bueno. Bueno, en la inmunidad... bueno, la inmunidad natural es... sí, este puntico tengo que comentarles sobre este tema. Miren, el cuerpo tiene ciertas estructuras que le permiten defenderse de la presencia del parásito. Uno es la barrera física. La piel es una barrera que limita la entrada de parásitos. El tubo intestinal está rodeado de una sustancia que se llama el moco o mucus intestinal, que en teoría el mucus intestinal es una sustancia gelosa
en el intestino grueso que permite que la parte de la materia fecal no dañe ni infecte las paredes internas del tubo, de ese tubo intestinal. ¿Perdón? ¿Aló? Bueno. Pero de igual forma, este mucus o intestinal es una sustancia gelosa, es una sustancia, es una especie es una sustancia, un lubricante que permite que los parásitos se adhieran de una manera fácil a las paredes intestinales. Entonces, dificultan la adhesión de los parásitos a las paredes intestinales. ¿Qué es el peristaltismo intestinal? ¿Para qué sirve? Profe, para que se mueva las heces. Exacto. O para que se mueva el alimento. Tanto el peristaltismo intestinal también está dentro del intestino delgado y hay peristaltismo intestinal en el intestino grueso. ¿Ya? Entonces, este peristaltismo intestinal son movimientos ondulatorios que realiza este tubo digestivo que dificulta la adhesión de los parásitos a las paredes intestinales. ¿Ya? Las células fagocitarias como los monocitos y macrófagos, los líquidos antimicrobianos como el ácido gástrico, las lágrimas, o la acción de la ciliar que tienen las paredes, los enterocitos de las paredes intestinales, son estructuras que dificultan la presencia de estos parásitos. Bueno. Y un temita también que quería hablarles es de la inmunopatogenia. Como les decía, a veces el daño por la presencia de los parásitos está dado en dos. Uno, en el daño directo que genera el parásito como tal, ¿sí? Porque la carga parasitaria es muy alta, ¿sí? Y el otro está asociado, entonces el daño puede ser por el parásito como tal o el daño que genera por una respuesta exagerada del sistema inmune frente a la presencia de este parásito. A esto se le llama inmunopatogenia, ¿sí? A ver, ¿dónde tengo este término? Aquí está, inmunopatogenia. Entonces, la inmunopatogenia es la respuesta exagerada del sistema inmune a la presencia de un agente extraño. Y puede ser de dos tipos. Primero, porque el sistema inmune las células del sistema inmunológico, los C4, dan la orden al tejido conectivo y tejido fibroso que rodeen y encapsulen una estructura. Generalmente esa es una forma de matar especialmente parásitos de gran tamaño, como los helmintos o los nemátodos o tremátodos. Entonces el sistema fibroso y conectivo rodean al parásito, lo encapsulan y en teoría lo ahogan y lo matan. El parásito queda encapsulado, queda enquistado. Pero muchas veces esa orden no se detiene y el parásito sigue aumentando, ese quiste, esa estructura sigue aumentando de tamaño y aumentando de tamaño, lo que hace que se genere más daño que la presencia que el daño que hubiera generado la presencia de ese mismo parásito. Entonces, dando origen a unas estructuras que se llaman como granulomas, que son muy frecuentes, y así como los inmunocomplejos circulantes, que son estructuras que comienzan a aparecer dentro de conductos del hígado, del riñón, de las arteriolas, y van a producir taponamiento de estos conductos. Y se presentan por esa respuesta exagerada del sistema inmuno frente a la presencia de estos parásitos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Creo que ninguna, profe. Bueno, buenas tardes y nos vemos el próximo martes. No alcancé a arrancar con amebas. La próxima martes arrancamos con amebas de vida libre, Naeglaria, Fowleri y Acantamoeba. Y luego vamos a hablar de la ameba patógena que se llama Entamoeba histolítica, y hablamos de algunas amebas no patógenas comensales como Entamoeba coli y Entamoeba jardán. ¿Listo? Listo, Bueno, profe, chicos, gracias. buena tarde y hablamos Gracias, el profe. próximo martes. Listo, Hasta luego. profe. Gracias, Profe. profe. Gracias. Buenas tardes.